Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Goberna, soy parte de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este tercer encuentro del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Formamos parte de este acuerdo más de 50 organizaciones, entre ellas asociaciones civiles, organismos públicos y sindicatos. Bueno, y el acuerdo, el objetivo de este acuerdo obviamente es promover y trabajar en una reforma profunda de las políticas públicas respecto del cannabis, siempre, digamos, con el objeto de mejorar la salud y la seguridad desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, lanzamos este acuerdo por la regulación legal del cannabis tratando de marcar la necesidad de reconocer que existe un mercado y que abastecerlo legalmente implica permitir vías de acceso, ¿no? Como el autocultivo y las asociaciones de cultivo cooperativo, que no solamente existen en Uruguay, sino también en algunas autonomías españolas, y obviamente también desarrollar reglas e imponer criterios para la venta a gran escala, ¿no? Centralmente lo que tiene que ver con el mercado de la salud pública. Eh, También nos parece central remarcar que la regulación se debe dar en un consumo responsable y en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Las políticas públicas y el rol del Estado que queremos que el Estado tenga en este sentido tienen que ir orientados hacia esto. Y a su vez, digamos, otro eje de este acuerdo es digamos, tratar de no criminalizar conductas asociadas al consumo, ¿no? Queremos y creemos en la despenalización de la tenencia de drogas ilegales para su uso personal. De todas formas, hoy nos vamos a ocupar del mercado, ¿no? Del mercado argentino, un mercado, digamos, entre comillas, desarrollado, ¿no? Que obviamente implica consumidores, productores, distribuidores que hoy se encuentran inmersos en una clandestinidad innecesaria. A su vez, un mercado entendido como una oportunidad, ¿no? Para el desarrollo productivo de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de mercado, hablamos de oportunidades de inversión, de desarrollo industrial, de empleo, de democratización, exportación, etcétera, ¿no? En un contexto donde hoy, digamos, la economía nacional, digamos, está muy tensionada y entendemos que también esto podría ser una oportunidad. Ahora bien, vamos a analizar, cuando hablamos de mercado, ¿qué queremos decir? ¿No? ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? Entonces vamos a tratar de analizar y a estimar la dimensión de ese mercado, que si bien existen diferentes formas de calcularlo, podemos pensar más o menos en un mercado de 1,5 millones de personas consumidoras de cannabis, según el Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, realizado por el CERONAL en 2017, pero que, bueno, obviamente data de hace 4 años, ¿no? Y las preguntas, digamos, disparadores son para pensar es en cuánto consumen, cuánto gastan, cómo se puede pensar en el volumen económico de ese mercado. Y bueno, para que responda a esas preguntas, está hoy con nosotros Paula Delfino. Paula es licenciada en Ciencias Políticas y maestranda en Sociología Económica de la Universidad de San Martín. Es también docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e integrante del área de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Bueno, Paula, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, a todes, a todos, celebrando ya un año del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Bueno, estaba previsto que hablara Mariana Souto Zabaleta, en representación del ILCED, porque es la coordinadora del área, pero ella en este momento está justo en otra actividad que se está desarrollando en paralelo en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación. No sé si han tenido oportunidad de ir siguiendo esos debates, pero bueno, es interesante saber que en las altas esferas se están poniendo en discusión algunas cuestiones, más allá de determinadas posiciones que a veces pueden
ser variopintas, siempre la verdad es que es bueno, digamos, que algo así esté activado en el debate público de nuestros representantes. Así que bueno, desde el ILSET venimos trabajando hace tiempo, digamos, y observamos que en materia de drogas existen lo que nosotros llamamos números míticos, ¿no? Cifras, cantidades, magnitudes que proliferan en el debate público y que instalan, construyen, reconstruyen, digamos, sentidos comunes, imaginarios, con relación a la problemática y al tema de las sustancias y de las drogas en nuestro país, y que la verdad es que eso afecta mucho, en muchas ocasiones, la calidad del debate, porque esos números míticos no están debidamente sustentados en evidencia, en datos, en información construida de manera rigurosa, metodológicamente validada, etc. Así que ese es un poco el sentido de la intervención de hoy, ¿no? Contarles sobre un trabajo que desarrollamos, que está disponible en la página de la organización Reset, y que un poco trabaja sobre esta cuestión del mercado, ¿no? Porque claro, al momento de diseñar y de implementar y también de evaluar políticas públicas, sabemos que lo que hace el Estado nunca es inocuo, digamos, siempre tiene impactos, pero a la hora de evaluar esas cuestiones, si lo que prolifera en el debate y en los imaginarios son estos números que no tienen un correlato empírico, pero que sin embargo son producidos y reproducidos de manera cotidiana, bueno, estamos en un problema porque lo cierto es que las herramientas con las cuales el Estado aborda determinadas temáticas resultan al menos ineficaces. Así que bueno, y en este sentido, estimar el mercado del cannabis en Argentina es fundamental, digamos, sobre todo porque, como sabemos, es la tercera sustancia más consumida luego del tabaco y del alcohol, y esto viene en crecimiento a lo largo de lo que uno va observando en los estudios de la Cedronar sobre magnitud de consumo, que son los que básicamente están disponibles en nuestro país. Pero es algo que se observa a nivel internacional, digamos, ¿no? Crecientemente el consumo de estas sustancias va incrementándose, por lo tanto, indudablemente están hablando de un mercado muy dinámico que el Estado en Argentina no ha explorado o no ha logrado caracterizar debidamente. Así que nosotros hicimos un trabajo en este sentido, un poco a partir también, tomando como disparador algunas intervenciones públicas, digamos, especialmente de la gestión anterior en materia de seguridad, digamos, del Ministerio de Seguridad de la gestión anterior de gobierno, basado mucho en notas periodísticas, digamos, sin datos que verdaderamente respalden los dichos, pero que contribuyen a este clima, digamos, o a esta construcción social de la realidad que muchas veces no se compadece de la realidad. Así que un poco a partir de eso, de estimaciones que surgían del mercado de drogas en Argentina, etcétera, que no encontramos o documentos oficiales que respaldasen esas posiciones, fue que empezamos a investigar en la bibliografía especializada, que en general es internacional, porque lo cierto es que en Argentina existe poca bibliografía al respecto de estudios de magnitudes de mercado, etcétera, y basándonos en los datos que están disponibles a partir, que son datos oficiales, digamos, los que produce Cedronar, nosotros, bueno, fuimos haciendo. En general hay consenso en que para estudiar un mercado, para estimar un mercado, existen dos tendencias, digamos, o dos grandes vías para acceder a esta realidad. Por un lado, los estudios que se basan en la oferta, ¿sí? Y que entonces evalúan incautaciones o territorios cultivados, producción, etcétera. Hay otra vía que en general tiene mucho más consenso en la literatura especializada, que es aquella que, porque se supone más veraz, digamos, y más ajustada a la realidad, que son aquellos estudios basados en la demanda, ¿sí? Y que entonces se estudia el mercado a partir de la información que proveen las personas usuarias de determinadas sustancias, por supuesto en este caso vamos a hablar de la marihuana, del cannabis, y que refieren a sus gastos y a las cantidades que consumen, ¿sí? En Argentina, como señalaba recién Gonzalo,
el último estudio disponible de la Cedronar, que está publicado en el año 2017, da cuenta de casi 1,5 millones de personas usuarias de marihuana en el último año. ¿Qué significa? A esto la Cedronar le llama prevalencia de año. Son las personas que declaran haber consumido esa sustancia en los últimos 12 meses previos al estudio, previos a la encuesta. En realidad se trata de un 7,8% de las personas encuestadas y esto proyectado a nivel poblacional, digamos, da cuenta de 1 millón, quiero ser exacta para evitar alimentar números míticos, da cuenta de 1.482.165 personas que usaron marihuana en el último año. Bueno, este sería como un primer aspecto, ¿no? Como un primer dato de la realidad, que bueno, que ya tiene 3 años, pero que de todas maneras es un dato oficial. El tema es que este dato poco nos dice, porque lo cierto es que de ese casi 1,5 millones de personas que han consumido marihuana en el último año, no todos consumen ni con la misma frecuencia ni con la misma intensidad, y por lo tanto hay mucho consenso y mucha necesidad de determinar o de segmentar ese universo de consumidores, y hay 3 grandes categorías que en general suelen aplicarse. Por un lado, el tema de los, digamos, un primer grupo, digamos, que son consumidores experimentales, se llaman, que son aquellos que declaran haber consumido una vez en esos 12 meses la sustancia. Es un grupo chiquito que tienen un primer acercamiento, digamos, o un acercamiento experimental al uso de la droga. Hay un segundo universo que es el mayor en términos cuantitativos, porque habla de 838.000 personas, que son los usuarios ocasionales, es decir, aquellos que consumen la sustancia con una frecuencia mensual, una vez al mes, cada tanto, ¿no? Pero no la consumen todos los días. Aquellos que la consumen de manera diaria o varias veces por semana son un tercer grupo, que si bien no son el más numeroso, son un grupo que es interesante tener en cuenta. Es el grupo de usuarios que se denomina frecuentes, como yo decía, consumen la sustancia varias veces por semana o incluso a diario, y que, si bien, decía, no son el grupo más numeroso, porque representan unas 552.000 personas dentro de esta proyección de Cedronar, sí es el grupo que explica la mayor cantidad de sustancia consumida en un año en un país, digamos, en un territorio. Así que es importante primero esta primera como aproximación metodológica si queremos entender de qué va un mercado en un país o en un territorio determinado. Una segunda precisión, digamos, una segunda cuestión a tener en cuenta en este sentido es la unidad de medida que vamos a usar. Bueno, la unidad de medida es un cigarrillo de marihuana. Bueno, ¿cuánto pesa un cigarrillo de marihuana? ¿De cuánto estamos hablando? En este punto hay opiniones divergentes. El estudio que les contaba, el estudio, bueno, no sé si llegó a ser un estudio. Las notas periodísticas que aparecieron, que yo les comentaba que de algún modo sirvieron como disparadores a nuestras reflexiones, daban cuenta de un peso de 1 gramo por cada cigarrillo de marihuana. Por lo tanto, claro, esto terminaba inflando mucho el número, digamos, y además no se compadece con lo que en general los estudiosos indican como el peso promedio de un cigarrillo de marihuana, que se sitúa en los 0,32 gramos, ¿sí? Es decir, 1/3 del parámetro que tomaba el Ministerio de Seguridad en la gestión anterior. Hay un informe de Cedronar, pero es del año 2006, que habla de 0,33 gramos, pero de todas maneras, bueno, parece estar como mucho más en sintonía con eso. Entonces, acá ya tenemos como 2 precisiones que por ahí, digamos, parecen un poco aburridas, pero la verdad es que está bueno al momento de ser rigurosos con las estimaciones que se hacen, que tienen que ver con cuánto consume y quiénes consumen cuánto, digamos, ¿no? Un tercer aspecto va a ser el del precio, es decir, el de cuánto cuesta esa unidad de medida que entendemos como un cigarrillo de marihuana. Acá también, digamos, lamentamos que en Argentina no haya estudios de este tipo, digamos, el último dato publicado corresponde también al año 2006 y daba cuenta de un precio de $2,25. En general, estas estimaciones utilizan el parámetro de moneda internacional de divisas, porque, bueno, sabemos las fluctuaciones del tipo de cambio en Argentina, pero bueno, lo cierto es que $2,25, la nota periodística, las notas, digamos, o el Ministerio de la Nación, de Seguridad de la Nación anteriormente hablaba de $2
por cada gramo de marihuana. Y hay un promedio para el Cono Sur que elaboró la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que habla de $3. Pero bueno, parecería ser que está entre $2 y $3 entonces el precio de mercado del gramo de marihuana. Si les parece, ahora sí podríamos ver la placa, donde de algún modo se conjugan todas estas cosas que yo venía diciendo. Son un poco aburridas, no sé si se llegarán a ver bien, son muchos números, pero bueno, lo cierto es que vemos las oscilaciones que hay. Si uno piensa un mercado compuesto de consumidores que consumen una cantidad promedio que está establecida de antemano, pero sin ninguna consideración en torno de la frecuencia, de la intensidad, etcétera. En cambio, si discriminamos las distintas frecuencias de consumo, al número que nosotros llegamos, por supuesto es un número estimativo con los datos que tenemos disponibles, no pretendemos crear un nuevo número mítico en absoluto, pero el número al cual nosotros llegamos está cercano a los 68.000 kilogramos de marihuana consumidos anualmente en nuestro país. Serían 67.793,81. ¿Sí? El cálculo bastante más ambicioso no lo llego a ver bien acá la diapositiva, pero lo voy a agarrar de mi otra filmina, digamos, que está en torno de los 120.000 kilogramos de marihuana consumidos anualmente en el país. Vemos que es un rango amplio, digamos, y posiblemente nuestra estimación sea conservadora, pero bueno, digamos, en esos números parece que se estaría moviendo el mercado argentino anualmente en materia de cannabis. Asimismo, si pensamos en el precio de la sustancia, estamos hablando de un mercado que oscila entre los 135 o 140 millones de dólares anualmente hasta los 200 millones de dólares. Es decir, es un mercado relativamente importante. Sabemos que especialmente en cuanto a la marihuana, digamos, no toda la sustancia consumida es monetizable, es decir, existen, Gonzalo recién lo señalaba, lo sabemos, digamos, opciones de cultivo personal, pero también de cultivo colectivo, solidario, en el marco de determinados grupos, en los cuales la sustancia no es comprada ni vendida, pero de todos modos, esto no deja de ser una aproximación interesante para pensar un mercado que indudablemente en Argentina se ha expandido notablemente en los últimos años y que, pensando en una regulación legal de este mismo mercado, hay que considerar esa demanda a abastecer, digamos, ¿no? Como decimos en el punto 3 del acuerdo, se trata de una potencialidad enorme en materia de ingresos para el Estado, por ejemplo, ¿no? A través del cobro de impuestos, etcétera. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo. Por supuesto, quedo abierta a preguntas. Disculpen si quizás fui muy rápido con los números. Obviamente, si hay cualquier pregunta o cualquier inquietud, estamos acá para charlar entre todos. Muchas gracias. Así vamos a dejar un espacio para preguntas al final de los expositores, pero bueno, súper interesante y la verdad que muy claras las cifras que arrojaste a este gran interrogante, ¿no?, sobre el mercado local. Pero bueno, obviamente que pensando en ese mercado, de regularse la producción, distribución y comercialización a gran escala para cubrir la demanda, es un poco lo que mencionaba Paula, ¿no? Hay que pensar en fuentes de trabajo registrado, ingresos fiscales, también, digamos, estadísticas más, digamos, oficiales, ¿no? Y más acabadas en relación a los diferentes tipos de consumo que también van a servir para la construcción de políticas públicas más eficaces, ¿no? Bueno, más allá del cultivo a gran escala llevado adelante en la provincia de Jujuy, del que no se conocen muchos detalles, la verdad, en Argentina existe un proyecto muy avanzado en producción de cannabis sativa con fines terapéuticos, de investigación científica y desarrollo en Patagonia Norte, ese es su nombre.
Este proyecto lo lleva a cabo el INTA, el Centro Regional Patagonia Norte, en convenio con la Asociación Ciencia Sativa de Bariloche, con la participación también de otras oficinas del Estado en un predio ubicado en la localidad de Guerrico, en Río Negro, que tiene una extensión de 2 hectáreas. Le doy la bienvenida a Santiago Juárez, licenciado en Biología, activista y cultivador desde 2011, ex integrante de la organización canábica Bariloche y desde 2018 integrante de la comisión directiva y cofundador de la organización Ciencia Sativa. Participa también en el Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Cannabis Medicinal y es integrante del Comité Ejecutivo del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Actualmente, Santiago está trabajando en la puesta en marcha de un cultivo experimental junto al INTA en Alto Valle y también en el mejoramiento genético de distintas variedades de cannabis para la salud. Bueno, muy buenas tardes, Santiago, y bueno, te escuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un saludo para todos y todas. Bueno, gracias por la introducción. Sí, nosotros como Ciencia Sativa somos una ONG que nos orientamos un poco hacia el cannabis medicinal y a la ciencia en relación al cannabis en realidad. Y bueno, dentro de los trabajos que venimos haciendo y el acompañamiento que venimos haciendo hacia la sociedad y hacia los usuarios de cannabis, nos dimos cuenta hace ya muchos años que no íbamos a poder abastecer la demanda que había, que la demanda siempre es tan grande, mucho más que la producción. Entonces, tuvimos la oportunidad de juntarnos con el INTA Alto Valle y la verdad que empezamos a trabajar en cranear un proyecto que pueda servir para abastecer a la gente de cannabis medicinal en la región, ¿sí? En la región hablo de Río Negro y Neuquén. Nosotros somos una ONG de Bariloche, pero el cultivo lo estamos planeando en el INTA Alto Valle, que queda ahí entre Roca y Allen, para que tengan una idea. Guerrico se llama la localidad. Y bueno, básicamente el proyecto está planteado en un cultivo de 2 hectáreas, orientado al cannabis medicinal, pero la idea también es producir variedades, es producir ciencia e investigación, digamos, con el cannabis, que es algo que en Argentina todavía no se está dando, al menos no de manera formal. Por ahí sí hay algunos investigadores y algunos grupos que están trabajando, pero de manera un poco más informal, como también veníamos trabajando nosotros. Pero bueno, las circunstancias dieron para que podamos avanzar y hoy estamos ya poniendo la seguridad en el predio, los alambrados, las cámaras de seguridad y empezando a construir. No sabemos si vamos a poder plantar esta temporada, probablemente no, o quizás arranquemos fuera de temporada, pero bueno, eso va a depender de algunas cuestiones técnicas y también presupuestarias. Si quieren, les puedo contar un poco de qué se trata el proyecto, cuáles son las proyecciones. Tengo una mini presentación que es muy chiquita y ahí voy a ver si la puedo colocar. Espérenme un segundito, ¿sí? Tiki. Bien. Ahí se debería ver. ¿Se ve? Bueno, no sé si se estará compartiendo. Pero bueno, les cuento que el proyecto plantea la producción de cannabis con fines terapéuticos y científicos. Por más que hoy estamos hablando de la regulación en general, bueno, hoy en día lo que pudimos plantear es esto, digamos. Se intenta cultivar y adaptar variedades de cannabis para el manejo técnico productivo en las condiciones de la Patagonia Norte,
para obtención de fitopreparados terapéuticos con fines científicos y de investigación. Bien, ahí me dicen que no se está viendo. Voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo. A ver ahí. No se ve. Bueno, no pasa nada igual. Les quería mostrar unas imágenes medias lindas, pero bueno, no hay problema. La idea de nuestro cultivo es hacer tanto cultivo en invernaderos como parcelas a campo. En las parcelas a campo se va a evaluar diferentes tratamientos agronómicos, digamos, diferentes densidades, diferentes sustratos, y vamos a ir probando las diferentes variedades, cómo funcionan a campo, digamos, con el clima del lugar para ver cómo se comportan las diferentes genéticas. Y después en invernaderos vamos a evaluar el comportamiento en diferentes niveles de tecnología aplicados a los invernaderos. Nosotros queremos evaluar diferentes tipos de invernaderos y ver cuáles tienen una producción de mayor calidad y de menor costo, digamos, ¿no? Los invernaderos van a tener diferentes tipos de tecnología, desde los más simples que solamente van a ser macrotúneles, a los más complejos que van a tener manejo de control de clima total y control de fotoperiodo, cosa que podamos manejar nosotros en los tiempos de floración y de crecimiento. Y bueno, la idea es importar las semillas. Actualmente la única forma de empezar un proyecto es a través de material importado. Esto tiene que ver con las exigencias que tiene el INASE con respecto al origen legal de la semilla. Se va a evaluar a campo el material y se van a hacer las caracterizaciones agronómicas y químicas de ese material. Y bueno, y los productos que vamos a tener básicamente del cultivo van a ser tres, en realidad 4, pero 3 importantes. Lo que nosotros queremos y es nuestra filosofía es abastecer a los laboratorios públicos y al sistema público de salud con resinas que sean de calidad y que sean de espectro completo, digamos, ¿no? Full spectrum. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos visto a partir de nuestra experiencia en ciencia sativa y de la información científica y clínica que hay dando vuelta, hemos visto que los preparados funcionan mucho mejor, que la respuesta de los pacientes es mucho mejor cuando la extracción es de planta completa, ¿sí? No cuando se trabaja con cannabinoides aislados. Entonces, nuestra idea justamente es producir este tipo de resinas que sean de full espectro, de espectro completo. También vamos a plantear purificados, pero esos vamos a hacer purificados, pero van a ser solo para investigación científica y aplicada, que pretendemos hacerlo a través del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, tanto como CONICET, como universidades y otros organismos de investigación. Y otra de nuestros productos que es bastante importante es la selección de germoplasma para fitomejoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Germoplasma básicamente son clones, digamos. Vamos a seleccionar del material qué es lo que mejor se comporta y a partir de eso vamos a hacer nuestras propias genéticas con un plan de mejoramiento genético, que eso sería la segunda etapa del cultivo y que va a ser, eso se va a hacer acá en Bariloche. Bueno, con respecto a la producción, para ir más para el lado de la regulación legal y qué es lo que podría utilizarse de esto a nivel país y a nivel no solamente uso medicinal, sino el uso recreativo, ahí decía la compañera que son 150 toneladas que se necesitan para cubrir la demanda de uso recreativo en Argentina. Nosotros tenemos calculado más o menos que una hectárea rinde entre 1 y 2 toneladas anuales, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro proyecto podría llegar a producir hasta 4 o 5 toneladas por año. Y algo que está que va a estar en la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal y que nosotros
también pensamos que es importante es la regionalización, digamos, ¿no? Esto es un cultivo a mediana o gran escala, está ahí en el límite, y pensar que para la región nosotros vamos a poder cubrir una demanda de aproximadamente 30.000 personas por año para tratamiento del dolor y un poco menos si estamos hablando de epilepsia porque los concentrados son, perdón, los fitopreparados son un poco más concentrados. Pero más o menos lo que calculamos es poder abastecer a todos los pacientes de epilepsia refractaria de la provincia de Río Negro y Neuquén. Por eso estamos pensando en un proyecto a nivel regional. Y a esta escala también, ¿no? Hay que pensar también que los costos son diferentes cuando estamos hablando de cannabis medicinal versus cannabis recreativo. El cannabis recreativo se puede cultivar a cielo abierto sin ningún problema en general, obviamente haciendo las pruebas de control de calidad correspondientes y evaluando el entorno a ver qué tipo de contaminación o qué tipo de contaminantes puede haber. Pero para la producción de cannabis medicinal, los niveles de exigencia justamente de calidad son un poco más altos. Por eso necesitamos invernaderos cerrados y la producción se encarece, se hace más costosa. Así que ahí hay un poco de diferencia, digamos, ¿no? La producción de cannabis para uso recreativo podría ser bastante más económica que la de cannabis medicinal. Bien. No sé si me falta algo. No sé si ya estamos de tiempo. Si quieren, podemos dejar acá. Por ahí para cerrar, es importante tener en cuenta no solamente los modelos productivos a gran escala, sino también a mediana escala. Pensamos que el cannabis para uso recreativo no solamente debería producirse a gran escala, sino también a mediana y a pequeña escala a través de clubes de cultivo, a través de pequeñas pymes o privados que puedan tener dispensarios de cannabis medicinal. Pero bueno, esas son las ideas y lo que vemos que ha funcionado en otros países. Por eso pensamos que también para poder abastecer estos 150 toneladas no solamente hace falta pequeños cultivos, autocultivos, clubes de cultivo, sino también cultivos que están pensando en una escala mayor, ¿no? A un nivel un poco más industrializado, por así decirlo. Así que bueno, eso sería más o menos. Creo que al final va a haber preguntas. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Los dejo con el siguiente expositor. Seguramente, Santiago, seguramente la verdad que cuando ibas exponiendo se me iban ocurriendo un millón de preguntas que seguramente la gente que está escuchando te va a hacer, pero bueno, muchos desafíos por delante. Y justo me diste el pie en relación a lo que también pasa en otros mercados, ¿no? En otras experiencias de otros países. La más conocida quizás la de Uruguay, que es nuestro país vecino, pero también tanto la experiencia uruguaya como la canadiense demuestran que no hubo una explosión de consumo de cannabis una vez que se reguló legalmente, ¿no? En el caso de Canadá hubo algunas franjas etarias en las que el consumo ha crecido y otras en las que ha decrecido. Pero bueno, obviamente que la regulación legal plantea dificultades, plantea, digamos, tiene que ser entendida de manera progresiva, ¿no? Y bueno, para que nos hable un poco de eso, está nuestra última expositora, que es Victoria Vaca Paunero. Es abogada, especialista en Derecho Público, defensora oficial criminal y correccional de la provincia de Buenos Aires, especialista en magistratura y doctoranda en Derechos Humanos, feminista, y también se especialista en abordaje jurídico del cannabis en favor de la salud. Y este año publicó un libro que se llama Cannabis para la salud y el jurídico, aportes críticos para pensar nuevos paradigmas. Bueno, bienvenida, Victoria, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes a todos y todes. Bueno, para poner un poco en perspectiva cómo funciona el sistema de la regulación legal en otros países, es muy interesante tomar
al hacer algún análisis de la evaluación que tuvieron las políticas públicas que eligieron tanto Uruguay como Canadá, que son los dos países referentes en América, en toda América en realidad, de fenómenos de regulación anteriores. El primero es el uruguayo y Canadá es un poco más reciente. Pero los dos son países que con perspectivas diferentes y apuntando a objetivos diferentes, implementaron políticas de regulación del cannabis de distinta manera. Entonces vamos a empezar por contar la experiencia uruguaya, que por ahí es la más cercana, como bien dijo Gonzalo. Uruguay legalizó el cannabis y reguló el cannabis en el año 2013, en diciembre de 2013, con la ley 19.172. Hay que poner un poco en perspectiva en qué condiciones pasó esto para entender por qué también este país regula de esta manera, y lo mismo va a pasar después cuando explique un poco la experiencia canadiense. En Uruguay se venía dando un debate con respecto al uso y legalización de las drogas desde el año 2000 en adelante, con una impronta un poco más fuerte desde el 2005 y los años subsiguientes. Ellos ya venían trabajando sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, del paradigma de guerra contra las drogas y prohibicionista que tiene la mayoría de nuestros países, Argentina incluido, y venían trabajando o discutiendo la posibilidad y la necesidad de que hubiera una política con perspectiva en reducción de daños, o sea, con un enfoque en salud pública, en el cuidado de la salud pública, y no un enfoque prohibicionista o abstencionista irreal, inaplicable. Discutían además sobre la ineficacia concreta del sistema prohibicionista, de la criminalización de drogas, para el cumplimiento de los objetivos que el propio sistema, por lo menos en su retórica, declama. Lo que decían algunos legisladores uruguayos es que el sistema en definitiva hacía que se gastara mucho más de lo necesario y que se gastara mal, o peor, porque se ponía todo el gasto público, todos los recursos del Estado en perseguir o en criminalizar usuarios o personas tenedoras, digamos, de sustancias, y no se ponía ese mismo nivel de presupuesto y no se generaban las mismas políticas públicas en salud, en cuestiones que tuvieran que ver con la prevención y la atención de consumidores. Por supuesto que Uruguay venía de un paradigma donde se comprendía o se entendía que todo consumo era un problema, como si todo consumo fuera problemático, y esto fue una de las cosas que se puso en crisis. O sea, empezaron a entender que no todo consumo es problemático y que los consumos que deben ser atendidos por el sistema de salud son los problemáticos, o sea, los que tienen un impacto en la vida y en la manera en que las personas realizan su vida, su funcionalidad, su trabajo, cómo exteriorizan a terceros ese consumo. Eso puede ser entendido como consumo problemático, era una política a abordar por el Estado. Luego, el consumo en sí mismo, no. Acá vemos una gran diferencia con Argentina. Entonces, lo que hicieron en Uruguay fue implementar esta ley, 19.172 en 2013, y el sistema empezó a funcionar en el 2014 en el marco de lo que una serie de políticas que el gobierno en ese momento denominó Estrategia por la Vida y la Convivencia, y a la vez con un discurso que daba una respuesta a los planteos de la oposición uruguaya que cuestionaban permanentemente los problemas de seguridad ciudadana. Si bien Uruguay no es un país con altas tasas de inseguridad, lo cierto es que se vendía o se publicitaba hacia el exterior como un país de muy seguro para ir a veranear, para hacer turismo, y entonces que se le cuestionaran temas de seguridad era realmente un problema. Entonces, lo que hace el gobierno cuando legaliza con esta ley y genera políticas públicas digamos, abarcando el cannabis y el consumo, es, además de decir, bueno, nos tenemos que ocupar del consumo problemático, y también entender que el Estado uruguayo no podía pasar el límite de intimidad que la Constitución resguarda respecto a sus habitantes, bueno, le da todo el sistema de regulación y control al Estado, fundamental. Todo el cannabis en Uruguay pasa por el control y la regulación específica del Estado. Existe el Instituto de Regulación y Control del Cannabis en Uruguay, que es el órgano de aplicación de las políticas públicas. Y el objetivo principal era reducir la incidencia del crimen organizado y el narcotráfico. O sea que ellos tenían una lógica en realidad de seguridad. Ahora tenemos, hecha en 2018, pero la estamos recogiendo hoy, y les quiero compartir estos datos,
encuestas que se realizaron a 4 años de implementación de esta ley para ver cómo funcionó en la práctica. Estas encuestas se hizo la encuesta nacional sobre consumos de droga en la población en general, hay informes específicos del IRCA y otras fuentes, digamos, de información concreta para ver cómo funcionó este sistema en Uruguay. Y entonces les voy a informar que en el 2018 el 30% de las personas que consumieron cannabis en los últimos 12 meses, la encuesta se hizo con 3 indicadores, sobre prevalencia de vida, o sea, las personas que usaron cannabis alguna vez en su vida, las personas que usaron en los últimos 12 meses y las que usaron en el último mes. Algo que también se hace en otros países, o sea, que es un índice bastante común. Y en 2018 el resultado es que el 30% de las personas que consumieron cannabis en los últimos 12 meses, lo hicieron a través del mercado regulado. Esto es, o a través de clubes canábicos, que son legales en Uruguay, o accedieron a través de farmacias, o eran autocultivadores registrados ante el Estado. Esto es sumamente importante porque marca un enorme avance, digamos, del sistema controlado, del sistema regulado, por encima de lo que era el mercado ilegal. De 2014 a 2018, y esto creo que es el dato más relevante, el narcotráfico clásico, entendido por el mercado ilegal en el que se vende y se distribuye el famoso prensado, se redujo del 58,2% al 11,6%. Esto creo que es una de las cuestiones más relevantes, o sea que el objetivo, en principio, que tenía esta ley 19.172 está, digamos, en vías de, por lo menos va por el buen camino o parecería que está yéndose hacia un cumplimiento de la manera correcta. Según esta encuesta, entonces, del 2018, la edad promedio de consumo en Uruguay es de 33 años en adultos. El índice de mayor consumo o el aumento en consumo se da entre la franja etaria de personas que tienen 26 y 35 años de edad. La edad de inicio aumentó. En el 2011 la edad de inicio en adultos para el consumo de cannabis eran 18 años y casi 10 años después, 7 años después, es 20 años aproximadamente. Del total de las personas que usan cannabis, de personas adultas que usan cannabis en Uruguay, solo el 16% se reconoce como usuario problemático. Y de ese sector poblacional, la mayoría son hombres o son varones y la mayoría tiene más de 25 años. La tendencia al consumo, según esta encuesta 2018, en la población adulta está estable desde el año 2016. No ha presentado variaciones desde el año 2016. ¿Qué pasa con la población adolescente? Y esto es importante, porque en general uno de los mitos, como bien decía Paula antes, es que la legalización de ciertas sustancias pueden aumentar el consumo, o sea, reducir la percepción de riesgo en adolescentes y aumentar el consumo en esta población, que es una población que lógicamente tiene que estar protegida por el Estado y tiene que estar resguardada de cualquier acceso a sustancias ilegales e incluso sustancias legales que le puedan producir algún tipo de toxicidad, algún tipo de efecto negativo en la salud. En adolescentes, el uso problemático en Uruguay en la población adolescente es solo del 13%. La edad promedio de acceso al cannabis es casi 15 años de edad, 14,8 da la encuesta. Y es una edad que se encuentra estable desde el año 2016, con lo cual no vemos un mayor aumento de consumo, una tasa de aumento fuerte de consumo en adolescentes por el simple hecho de haber legalizado, regulado el cannabis. Y cuando vamos a estadísticas que tienen que ver con, en la población en general, vamos a poner números concretos, 25.500 personas consumen cannabis diariamente en Uruguay. Cuando vamos al estudio respecto de los efectos más graves en la salud, vamos a ver que la mortalidad por drogas se mantuvo estable, y ninguna de los registros de mortalidad por estupefacientes o por drogas tuvo que ver con cannabis. Para cerrar, con respecto a la experiencia uruguaya, me interesa destacar que el 3,4% de las internaciones hospitalarias
por consumo de estupefacientes, perdón, el 3,4 de las internaciones hospitalarias por algún problema de salud es por consumo de estupefacientes. Y de ese 3,4, solo el 1,2 es una internación hospitalaria por consumo de cannabis. Reitero, más allá de este 1,2, que ninguna de estas internaciones han provocado la muerte de nadie. O sea que el uso de cannabis es relativamente seguro, como bien estamos viendo. Entonces, la conclusión muy breve con respecto a la experiencia uruguaya es que su sistema de regulación y control ha sido bastante efectivo en cuanto a la reducción del mercado ilegal, que era uno de sus objetivos principales. Tiene algunos problemas, falta acceso, sigue habiendo un mercado ilegal en un porcentaje, es cierto, pero esto es algo que se puede ir trabajando, se puede ir avanzando en ajustar con la propia regulación y con estas evaluaciones y estas encuestas que hacen permanentemente, que son muy serias y abarcan franjas poblacionales importantes. Pero lo que sí vemos es que no ha aumentado el consumo de forma exponencial. Y ellos ya tienen bastantes años de experiencia en esto. Con lo cual me parece que nosotros tenemos muchísimo que aprender en el caso que quisiéramos pensar una política de legalización o regulación de sustancias como la que ellos tienen. Vamos entonces un poco a contar cuál es la situación en Canadá. Canadá es un recorrido diferente, porque Canadá tenía primero el acceso medicinal, primero a través de una ley de sustancias y drogas controladas, era un estatuto federal, o sea, una ley nacional, desde el año 96, y ahí tenía, bueno, distintas vías de acceso. Luego hubo regulaciones específicas para el cannabis medicinal a partir del año 2016, y en el año 2018, con lo que ellos llaman el Cannabis Act, Bill o Ley C-45, regularon, legalizaron totalmente el acceso al cannabis en todo el país. Tienen un organismo de control específico, que es el Canada Health, y hacen encuestas también para ver la evolución del sistema. ¿Cuándo entró en vigencia el Cannabis Act? El 17 de octubre del 2018. Y los números que contamos en la estadística que tenemos es la que se ha hecho, o la evaluación de impacto, a un año de aplicación de esta política. En ese año podemos advertir, sí, por favor, si pueden poner las placas, se las voy a agradecer, que ha sido un modelo bastante satisfactorio en cuanto a la salud pública. Ahí está. Que ha sido bastante satisfactorio en cuanto al impacto en salud pública. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque, a ver, el consumo se ha mantenido bastante estable, aumentó ligeramente en 4 provincias y los aumentos en consumo de cannabis han tenido que ver increíblemente con la población de adultos mayores. Uno de las posibles motivos de que esto haya ocurrido es que muchos de los adultos, de los que hoy son adultos mayores, son los famosos baby boomers, gente que en los 60 y 70 estaba más asociada o más familiarizada con el consumo de marihuana y ahora con la legalización y regulación vuelve a consumir esta sustancia. Pero no ha habido un aumento exponencial del consumo con la legalización. Si no ha habido tampoco grandes cambios o cambios significativos en cuanto a en las evaluaciones que se han hecho dentro de las 2 horas posteriores al consumo, en lo que es conducción de vehículos bajo la influencia de cannabis, con lo cual no hubo un aumento significativo de accidentes de tránsito, ni problemas relacionados con esto, con este consumo, este uso, en realidad, conducción bajo los efectos, que es bastante no recomendable. Y sí ha habido un mayor acceso al cannabis a través de vías legales, o sea, ha habido una reducción del mercado ilegal, y a través de familiares o allegados por las vías del autocultivo. Muy, muy, muy interesante y muy importante es resaltar que en la experiencia canadiense se redujo a la mitad el consumo de cannabis entre la población de menores de 15 a 17 años de edad. O sea que lejos de aumentar, se redujo a la mitad, y eso es muchísimo, y es muy importante de valorar para aquellos que siguen con este mito, como decía Paula, de que la regulación puede aumentar el consumo en adolescentes. Es muy importante entender que las encuestas de evaluación de la política pública en Canadá no son como las de Uruguay, son encuestas voluntarias,
y que excluyen a ciertos grupos poblacionales. Entonces, quizás cuando se haga algún tipo de encuesta que incluya a la totalidad de la población, varíen un poco los indicadores, pero no creo que significativamente, porque este es lo que están informando de manera oficial. Lo que es muy importante destacar en el sistema canadiense, que es la gran diferencia con Uruguay, es que es un sistema, Canadá tiene 10 provincias y cada provincia tiene su propio sistema, aplica su propio sistema, y a la vez cada región dentro de la provincia aplica su propio sistema. Y esto ha generado y genera un montón de problemas en la práctica. Además, teniendo en cuenta que Canadá es un país muy atravesado por una lógica neoliberal, donde la impronta comercial y el rédito económico es muy importante, y eso también influye en la manera en que están pensadas las políticas públicas. A ver, para que se entienda. Se ha estudiado que aproximadamente en el año de implementación del Cannabis Bill, el mercado del uso recreativo del cannabis ha sido cercano al billón con B larga, billón de dólares. Que el 16% de la población canadiense usa cannabis de alguna manera, y que accede legalmente a través de las 400 tiendas que hay en todo el país, distribuidas en todo el país. Hay una tienda más o menos cada 100.000 habitantes, a un precio que en general, salvo en alguna provincia puntual donde pasa otra cosa, está muy por encima del precio que tiene el mercado ilegal de cannabis. Problemas que esto trae. Las enormes ganancias que hay en el mercado recreativo han hecho que el mercado medicinal se haya reducido bastante, y que muchos de los usuarios medicinales se quedaran sin acceso a la sustancia que venían consumiendo, e incluso las tiendas que los aprovisionaban históricamente hayan cerrado, porque no hayan podido sostener el negocio a la luz de otras tiendas abiertas para venta de recreativo. Por eso yo cito como problema la reducción y dificultades de acceso al uso terapéutico. A eso hay que sumarle que algunas regiones tienen reglamentación muy estricta respecto del uso en lugares de acceso público, entendido incluso con el uso en espacios dentro de edificios. Entonces, si a una persona que es usuaria medicinal no se le permite, por ejemplo, vaporizar o fumar dentro de su propio departamento por el hecho de que está en un edificio de departamentos, bueno, se le restringe nada menos que el ejercicio del derecho a la salud, con la excusa de que en realidad lo que se está tratando de regular es el uso recreativo. Los precios del mercado legal son bastante más elevados que el del mercado ilegal, en algunas regiones duplican el mercado ilegal, y eso también es un problema para el acceso. Mucha gente termina optando por el mercado ilegal por la diferencia de precios, que son de varios dólares por gramo. Y hay la provincia que tiene el precio más bajo, que es Quebec, tiene a la vez una variación respecto de la edad de acceso. Entonces es a la vez la que tiene la edad más alta para acceder, 19 años. Eso también hace que la población que no está pudiendo acceder en Quebec, pese al que el precio es más bajo, se vuelque al mercado ilegal. ¿Qué ha hecho el mercado ilegal para adaptarse a esta competencia que tiene con el mercado legal? Bueno, ha bajado los precios sistemáticamente para mantener la clientela. Y esto es uno de los problemas por los cuales no baja el mercado, no se reduce tanto el mercado ilegal. El otro problema es que muchas de las provincias han implementado sistemas para la venta, o sea, le han dado la posibilidad de vender al público de distintas maneras. Una de ellas es con un sistema de acceso mediante por tiendas que tienen muchos requisitos para poder ser habilitadas, y una carga muy fuerte tributaria. Eso ha elevado también, ha hecho que no tantas tiendas se abran, por eso digo 400 en todo el país aproximadamente. Tengan en cuenta que es una cada 100.000 habitantes, y para tener una comparación, en Colorado, Estados Unidos, hay 10 tiendas cada 100.000 habitantes. O sea, en Canadá hay una cada 100.000, en Colorado hay 10 cada 100.000. Esto es un problema. Y el otro problema es que se ha quedado una parte muy grande del mercado, grandes empresas,
se han quedado muchos pequeños productores fuera del negocio legal. Digamos, esto es otro problema. El último problema, o sea que hay una gran preeminencia de empresas importantes en el mercado en detrimento de los pequeños productores. El último problema, y esto es muy importante, y hay que tenerlo en cuenta para una eventual regulación legal en Argentina, es que hay una falta de política pública en favor de aquellas personas que están afectadas, que fueron afectadas durante muchos años por la guerra contra las drogas. En Canadá especialmente fueron los pueblos originarios, hay una provincia entera de estos, y hay un reclamo sistemático de estas poblaciones y de los expresidiarios y de las personas a las que le quedaron antecedentes penales por la posesión de cannabis, de que se generen políticas restaurativas de esos daños y se les dé mayor intervención o mayor acceso como parte del mercado regulado, o sea, para poder, como productores y vendedores en el mercado regulado. Esto acá también debería ser tenido en cuenta porque el nivel de afectación de derechos humanos de la guerra contra las drogas es igual de grande y cualquier regulación que se piense debe incluir a todas aquellas personas dañadas en el marco de esta guerra. Bueno, espero haberles sido de utilidad, quedo a disposición para preguntas. Buenas tardes. Gracias, Victoria, súper claro. Muchas gracias al estrés, a Paula, a Santiago y a Victoria. Y sí, bueno, ahora me parece que es momento de abrir el momento de espacio de preguntas. Podemos, como quieran, aquellos que nos están escuchando, preguntar, digamos, de manera particular o en general, y vamos retomando, los expositores irán retomando para responder, así que si alguien quiere abrir el micrófono y romper el hielo para realizar una pregunta, bienvenido. Que ¿Alguien se anima a preguntar algo? A ver, ahí tenemos pregunta en pantalla. Emilio, si podés pasármela por el chat, así la verbalizo acá. A ver, perdón, yo en pantalla no las veo. Tenemos una pregunta en pantalla. Bueno, yo igual, antes de retomar esa pregunta, le voy a preguntar a Victoria, que retomó ese tema recién, respecto de esta diferencia, ¿no?, de la regulación que el mercado hace de los precios, ¿no? Que se me ocurre, no sé, preguntarte, Victoria, si no es algo quizás similar que también pasa en otros mercados, ¿no? Que siempre, digamos, hay un mercado siempre paralelo, clandestino, hasta pasa con la moneda, digamos. ¿Esto tiene alguna particularidad o vos viste alguna particularidad respecto del resto de los mercados? A ver, en el caso del cannabis hay una diferencia, porque lo que puede ser mercado ilegal en Uruguay, como puede pasar en Argentina también, es este mercado del prensado paraguayo principalmente. Yo creo que si en Argentina se regulara como corresponde y se legalizara todo el sistema, la mayoría de lo que es cultivo de marihuana de calidad estaría dentro de un mercado regulado. Difícilmente, o sea, creo que si se regula correctamente y se le da a todos los actores la posibilidad de participar en el mercado en igualdad de condiciones y no se prioriza, como sí se hizo en Canadá, a las grandes empresas, las grandes multinacionales, que es un problema que también está pasando en Estados Unidos, o sea, que arrancaron los pequeños productores y luego grandes peces, digamos, se fueron comiendo los chiquitos en el mercado y hoy son los ricos blancos de cierta edad, claro, que tienen los dueños, cuando en realidad históricamente ha sido un cultivo por ahí de otro tipo de poblaciones. Hay un tema de racialización también, ¿no?, en los países del norte, que acá no hay. El mercado ilegal en Canadá prevalece también, tengan en cuenta, porque no es prensado. O sea, la persona que accede al mercado ilegal accede a una sustancia de igual calidad
que la que accede en el mercado legal, o de similar calidad a la que accede en el mercado legal. E incluso accede a sustancia a medida, digamos, que el dealer le trae una cosa a medida. Esa es una diferencia grande. No es lo mismo que el mercado ilegal en América Latina. Y espero haber dado alguna respuesta. No, clarísimo, clarísimo. Ahí estoy leyendo los comentarios de preguntas. Están preguntando acá Carlos Fernando Jiménez. Quiero preguntar qué opinan de una posible industria del cannabis de uso adulto y terapéutico, pero que pueda surgir de emprendimientos desde la gente. No sé si alguien quiere retomar esto. Me parece que ahí habla un poco de la tensión entra que un poco lo que decías vos, Victoria, recién, de quién quiere tomar la pregunta. ¿Qué tal? Sí, la verdad, ¿cómo era la pregunta? Perdón. Así, no digo cualquier cosa. Sobre los productores, supongo que era. La verdad que hay proyectos actualmente, creo que ya presentados, pero que habla específicamente sobre los pequeños productores y que el negocio del cannabis, digamos, sea a través de ONGs o a través de cooperativas o a través de tipo de productores a pequeña escala, ¿no? La verdad que eso nos parece el mejor modelo, tratar de que jueguen los actores nacionales, pymes, organizaciones de cultivadores, que son los que ya vienen trabajando, que tengan la oportunidad de poder producir legalmente, ¿no? Eso sería muy bueno. ¿Qué palabra se podría utilizar para evitar el uso recreativo? Digamos, ese término cuando hablamos de uso recreativo, porque muchas veces sucede que su etimología tiende a quitarle seriedad a la hora de plantear proyectos ante el Estado. Paula, creo que está así. Hola. Sí, yo había visto una pregunta ahí al comienzo de Marcio, que entiendo que era sobre la exposición, porque yo hablé de un costo promedio entre $2 y $3, y Marcio preguntaba si era el cigarrillo de marihuana o el gramo. Bueno, en la estimación, digamos, y en el precio internacional, la unidad de referencia es el gramo, no el cigarrillo, porque justamente puede tener distintos pesos, más allá de que haya, digamos, un cierto consenso en torno de los 0,32 gramos. Obviamente esto es el precio de mercado minorista, digamos, es decir, en la calle, por decirlo de alguna manera. Y esto no contempla ningún tipo de ajuste por calidad, que ese es otro gran problema, un poco de la mano de lo que señalaba Victoria recién, de cómo, digamos, se dan los mercados de consumo acá en América Latina, digamos. No estamos pensando en una sustancia de una calidad ni siquiera promedio, porque hay grandes disparidades, obviamente un poco en función del sector socioeconómico del comprador, digamos, ¿no? O de la compradora o del comprador. Así que, bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta. Y por supuesto, siempre nos estamos refiriendo a las personas que compran o que se abastecen en un mercado, digamos, que actualmente está regulado por las organizaciones que participan de él, por supuesto, dentro de él, la ilegalidad, digamos. No nos referimos a ningún... O sea, es esto, los montos de los cuales estamos hablando en el mercado argentino, tal como actualmente se encuentra regulado por las organizaciones que intervienen en la comercialización minorista, sobre todo. Perfecto, gracias Paula. Y esto quizás es una pregunta medio para los tres, digamos, pregunta Clara Benítez, la cuestión, digamos, de desarrollar el mercado en las agrupaciones que hacen cultivo solidario. No, me parece que estaría bueno que quizás digan unas palabritas los tres.
Perdón, se ve que se me cortó internet y no escuché la pregunta, Gonzalo. No, que un poco como reflexionar sobre la tensión, digamos, entre el desarrollo de un eventual mercado, digamos, y hacia una producción en escala, digamos, en paralelo o en la misma situación que los cultivos solidarios, digamos. Y bueno, la verdad es que es interesante y sobre todo a la luz de la experiencia canadiense, digamos, pensar en un modelo que verdaderamente no termine generando un mercado oligopólico, digamos, concentrado por grandes actores o por grandes empresas. La verdad es que la idea un poco de la regulación legal estatal me parece que tendría que ir en un sentido de propiciar instancias solidarias de cultivo, de intercambio, no sabría, digamos, si seguramente mixto, ¿no? Entre clubes, no sé, digamos, asociaciones, organizaciones. Me parece que el activismo canábico en Argentina es realmente muy rico y ha sido muy, muy fecundo de algún modo, porque es una comunidad bien interesante, digamos, y bien nutrida. De hecho, hay muchas organizaciones que forman parte de este acuerdo, así que seguramente la experiencia se enriquecería muchísimo a partir de justamente estos colectivos, ¿no? Excelente, Paula. Ahí Santi, no sé si quiere acotar algo. Sí, lo que quería decir con respecto a esto es que seamos actores, lo digo como ONG, que seamos actores o que no seamos actores depende exclusivamente de cómo se regule el cannabis. Por eso no solamente es importante y militamos de que se regule el cannabis, sino también queremos ser parte y queremos estar ahí y estar presentes cuando se regule para justamente poder aportar sobre los modelos de regulación diferentes y para que no pase lo que pasó en Canadá, para que no pase lo que pasó en Colombia con el cannabis medicinal. Así que lo importante es estar, somos actores importantes de la sociedad y estamos bastante empoderados como organizaciones canábicas y derechos humanos para poder ser parte de este proceso y creo que tenemos que hay bastante para opinar. Por eso más que nada quería decir con respecto al tema. Perfecto, gracias Santi, clarísimo. Creo que acá hay una pregunta para Vicky. Vicky, no sé si querés agregar algo sobre esto y después te meto otra pregunta que me parece que es ideal para vos. Agregar que, bueno, yo que trabajo tanto el tema de criminalización, agregar que es justo, no solamente es esperable, es justo que cualquier sistema de regulación argentino incluya a quien hoy está siendo perseguido por la lógica de la guerra contra las drogas. Y en ese sentido las organizaciones canábicas no pueden faltar. Después, si se quieren organizar como en una lógica comercial, bueno, tendrán que orientarse hacia cooperativas, o sea, formalizarse dentro del sistema de sociedades y la legislación nacional para poder vender, pagar impuestos, etcétera. Pero tienen que tener un porcentaje de cualquier mercado regulado, sí o sí, porque hoy son los que están cargando con el peso de la criminalización y el prohibicionismo y garantizando el acceso de lo que es el cannabis para la salud. Entonces es justo que estén incluidos en cualquier sistema de regulación que se elija. Perfecto, Vicky, clarísimo. Te agrego una consulta más que nos hace clara también, digamos, ¿qué hay que tener en cuenta en términos de la regulación actual respecto de, por ejemplo, usar un canal como YouTube para promover cultivos hidropónicos, por ejemplo? ¿Qué sucede hoy ahí si digamos, esta persecución también existe en estos canales y demás? Ya que, bueno, todavía no es legal. A ver, nadie puede garantizar a ninguna persona que no haya una denuncia penal, que no haya alguna investigación. Eso nadie les puede decir, bueno, esto no te va a pasar en el marco de un sistema tan rígido de legislación penal y una lógica prohibicionista tan fuerte que moldea tanto a las fuerzas de seguridad como o sea, las agencias estatales que ponen en práctica la persecución criminal de usuarios, usuarias, cultivadores y cultivadoras de cannabis.
Sí, te voy a decir que hay otro derecho, que es el derecho a la información, que es fundamental, es un derecho protegido en la Constitución, es fundamental, que hay jurisprudencia sobre esto en otros temas, y que es tan importante en Argentina que todas las sustancias reguladas, inclusive las más dañinas como el tabaco, tienen todo un derecho a la información para las personas que la usan. O sea, dar información sobre sustancias no es, para mí, no es ni cometer ningún delito, sino que es garantizar el acceso a derechos humanos básicos a las personas que están recibiendo esa información. Esta es mi opinión. Igual, vuelvo, nadie te garantiza que no te puedan hacer una denuncia, no te puedan investigar, pero lo cierto es que dar información no es fomentar el uso, no es fomentar el narcotráfico, no es fomentar el tráfico ilegal, ni nada por el estilo. Es sencillamente garantizar el acceso a información básica que incluye el cuidado en favor de la salud. Excelente. Bueno, y otra más, quizás también esto es también para vos, en realidad también para Paula y Santi. Pregunta a Marcio, digamos, explicados los dos modelos, tanto el uruguayo como el canadiense, Argentina, ¿cómo se perfila? O quizás yo lo reformularía, o cómo se debería perfilar, digamos, o qué elementos deberíamos rescatar, quizás podemos preguntarnos. Bueno, no sé qué piensas. ¿No? Claro. Yo pienso que hay que entender que Uruguay es un país mucho más chico en cuanto a población y en cuanto a territorio, y es mucho más fácil tener un sistema totalmente controlado por un único Estado, como lo tiene, y nosotros, en cambio, tenemos tenemos más población que Canadá, tenemos más provincias que Canadá, y tenemos un régimen federal. Entonces, copiar, por decirlo de una manera, o querer implementar un sistema idéntico al uruguayo, en la práctica yo lo veo bastante difícil. Bastante difícil. Creo que además hay ciertas potestades que tienen las provincias que son potestades de las provincias y son parte del régimen federal. Tampoco me gusta un sistema totalmente desregulado como es el canadiense. Creo que tendríamos que buscar algún modelo intermedio que respete el sistema federal y la forma que nosotros tenemos de organización del país. Tiene que ser una ley nacional de todas maneras, porque la ley que prevé los delitos, digamos, es una ley nacional, no es que lo pueden hacer sola por sí mismas las provincias, sino siempre van a chocar con el sistema, con la ley 23.737, pero a la vez no sé, el mejor sistema sería que el Estado Nacional controle todo. Esto para mí es uno de los temas que hay que discutir muy seriamente. Puertas adentro del acuerdo por la regulación y con los agentes del Estado que puedan llegar a ser los efectores de la política pública. Perfecto, Vicky. No sé si Paula o Santi quieren agregar algo más respecto de esto. Bueno, si no, hay otro, no sé si escucharon la pregunta que tiene que ver con bueno, ahí Paula, no sé si querés agregar algo primero antes de que agregue esta otra consulta. No, me parece interesante lo que señalaba Victoria, de cara a tener, digamos, una legislación que realmente pueda ser, que verdaderamente tenga presencia social, ¿no? Estas cosas requieren de mucho debate público, hay mucho, digamos, el debate sobre el consumo de sustancias está teñido de muchos aspectos que, digamos, terminan criminalizando porque no saben quizás bien dónde ubicarlo, entonces me parece que hace falta como un debate en todo sentido, digamos, y que atraviese la sociedad y como evaluar distintas alternativas para que sea, me parece, apropiado socialmente, digamos, ¿no? Y dé como resultado un mercado que de algún modo satisfaga a los actores que intervienen en él, bueno, y sobre todo desde ya descriminalizando eso, bueno, ni aclarar. Bien, clarísimo. Después hay otra pregunta, hay una pregunta inicial respecto de la categoría de uso recreativo, no sé si la llegaron a escuchar, digamos. Si ustedes ven, también la voy a reformular, si ven, digamos, límites
a la hora de utilizar esta categoría, como puesta como categoría también entiendo que jurídica en las leyes y normativa, del uso recreativo, digamos, y al momento de ir a demandarla al Estado hay límites por el uso del uso recreativo como término. No es una categoría jurídica, es una expresión cultural muy recogida por los medios de comunicación cuando se trata de hacer este análisis del mercado. Pero no es una categoría jurídica, no la comparto para nada, para mí es uso adulto, punto. Lo que pasa es que cuando decís uso adulto no podés distinguir si el uso es estrictamente medicinal, para que se entienda, o el otro. Y en los mercados se miden de manera diferente, porque probablemente muchos de los productores no sean los mismos. O sea, los que intervienen en la cadena no son los mismos. Bien. No sé si Santi y Paula quieren agregar algo, me parece súper importante eso y digamos, ¿y esta distinción se puede resolver, Vicky? O sea, la distinción entre, digamos, uso adulto y recreativo medicinal, terapéutico, digo. Es que, a ver, cuando se dan los distintos debates en la opinión pública, la manera en que el lenguaje es muy importante, porque puede ser performativo de la realidad o puede interpelar la realidad. Acá, por ejemplo, interpeló muy fuerte la expresión cannabis medicinal como diferenciada de marihuana. Claro. ¿Cuál sería la diferencia en realidad? Pero bueno, interpeló y generó la posibilidad de un consenso y abrir un ámbito de debate que la palabra marihuana no generaba. Bueno, estos son todos conceptos que aparte no son rígidos. Se van modificando, depende de dónde están puestos, con qué fin y digamos, qué es lo que se quiere discutir con ese lenguaje. Entonces me parece que son cuestiones que tienen que ver más con lo sociológico y cómo se transmiten culturalmente o se recogen culturalmente en los medios de comunicación los conceptos. Habrá que ver, cuando demos el debate acá, cómo lo pensamos. Claro, o sea, eso iba a comentar, digamos, que muchas veces esos términos son materia de disputa, digamos, sí, tanto al interno de la lucha o de los acuerdos en las organizaciones como para la afuera y cómo eso después se retoma por los medios, se replica o no, y eso está cargado de significación, digamos. Sí, me parece que es importante el término, decidir un término y tratar de fomentar ese término. Me parece que el término uso adulto es bastante mejor que el término de uso recreativo y me parece como que es incluso un poco más amplio, porque el uso recreativo justamente tiene esto de que hace referencia a que uno se está recreando y no siempre el usuario busca recrearse. A veces busca desconectarse, a veces busca otras cosas diferentes, digamos, ¿no? Entonces es como más acertado. Aparte también el término uso adulto deja como que excluye, digamos, o deja bien claro que es justamente para adultos. Entonces me parece que el término es como más noble, inclusive. Ahí en los comentarios están diciendo que en Uruguay se usan los términos uso médico y uso adulto no médico, digamos. Claro. Bueno, también porque acá en Argentina el uso terapéutico medicinal ha estado muchas veces asociado con patologías de niños o niñas o niñes, digamos. Entonces, para mí es mucho más efectivo y asertivo hablar de uso adulto, por esto que señalaba Santiago, digamos, de, bueno, esto no se está propiciando el consumo ni que los jóvenes se vuelquen masivamente, digamos, porque la verdad es que estos debates muchas veces están cargados de una connotación muy moral y teñidos de hipocresía, digamos, y entonces para mí es fundamental como resguardar un lenguaje que mantengamos todas las personas que participamos, digamos, de estas iniciativas para evitar confusiones que de todas maneras van a estar presentes, ¿no? Ruidos en la comunicación va a haber y seguramente esto va a generar posiciones muy acaloradas, pero bueno, evitar lo más posible las malas intenciones, digamos, al momento de hablar del tema, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte también entender que el lenguaje tiene sus limitaciones, ¿no? Y a veces comunicar de alguna forma, además me imagino, bueno, yo no soy abogado, pero también ponerlo en letra en la ley y todo tiene sus limitaciones porque son quizás a veces muy complejas, ¿no? Así que en ese sentido me parece que también hay que entenderlo así. No sé si, creo que no tenemos
más consultas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, me parece, chiques, que estaríamos para ir terminando. Les agradezco un montón por haber estado en este encuentro del acuerdo de la regulación legal del cannabis. Y tenemos el próximo encuentro el día 19 de octubre, así que síganos en nuestras redes para chequear horario y nos vemos la próxima. Así que gracias Vicky, gracias Paula y gracias Santi. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes.